Vida después de la muerte. Lección 4. ¿Cómo obtengo la vida después de la muerte? Imagínese que usted visita una mansión inmensa a la orilla de la playa. A medida que camina por la residencia ve hermosos cuadros en las paredes. Ve muebles tan bellos que hasta le quitan a uno las ganas de sentarse en ellos. Las alfombras tan hermosas le quitan el deseo de caminar en ellas. Todo en esa casa es increíble. Usted entra en el espacio de la sala y de repente alguien le dice: tengo el gusto de informarle que antes de que el dueño muriera, lo incluyó a usted en el testamento. Usted y su grupo escuchan atentamente. Es verdad, dice su amigo. El dueño le dio a cada uno de ustedes 1,000,000 de pesos. El dinero es suyo. Todos gritan de felicidad. Finalmente la persona parada enseguida a usted pregunta quedamente: ¿dónde está? ¿Cómo lo obtenemos? Se les dice a ustedes: no lo tenemos aún. Estamos buscándolo por toda la casa. Creemos que el dinero está escondido en alguna de las recámaras, pero no se preocupen, el dinero de todas maneras es de ustedes. Ahora, ¿qué clase de regalo sería este? Ninguno. Es maravilloso que la vida después de la muerte no es un regalo como ese 1,000,000 de pesos perdido. Adquirir la vida después de la muerte realmente es muy sencillo. En esta lección usted verá que la vida eterna después de la muerte no se nos da por algo que nosotros hemos hecho, sino que la vida eterna nos ha sido dada por lo que Jesús hizo. Pregunta a quien usted quiera: ¿cómo cree usted que se llega al cielo? Lo más seguro es que la persona responda algo así como: claro, he hecho errores en mi vida, pero he pagado por ellos. Soy en realidad una buena persona y además he tratado de recompensar por lo malo que he hecho haciendo buenas obras. Así que Dios tiene que dejarme entrar al cielo, tiene que darme la vida eterna. Aunque esta sea la respuesta más común que oiga, no quiere decir que sea correcta. La Biblia dice: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. Hay un problema cuando se piensa que las buenas cosas que hagamos nos favorecen contra las malas que hemos hecho. El problema consiste en que Dios dice que para obtener la vida eterna no podemos nunca hacer nada malo mientras vivamos. Jesús nos dice: por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. No importa que caigamos en el pecado una y otra vez, esto es suficiente para impedirnos la entrada al cielo. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Pero obtener la vida eterna no es una causa perdida, porque no podemos ser perfectos. Jesús nuestro Salvador fue perfecto en nuestro lugar. La Biblia dice claramente acerca de Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Porque Jesús vivió una vida perfecta, Dios toma esto y lo atribuye a nosotros. En otras palabras, Él cuenta la perfección de Jesús como nuestra. Le animo a que lea Romanos capítulo 5, versículos 11 a 19 para aprender más acerca de esto. Pero luego viene el problema del castigo. Esto es algo que nos acostumbramos cuando estamos pequeños. Si hacemos alguna travesura o necedad, somos castigados. Cuando quebrantamos la ley de Dios, pecamos y debemos de ser castigados por ello. Pero el castigo divino por la transgresión no es solo unos años en la cárcel. El castigo de Dios por el pecado es la muerte y el infierno. Puesto que todos pecamos, ¿no deberíamos igualmente todos morir? Y no solamente la muerte física, sino entregar el alma sufriendo eternamente la aflicción del infierno. Sí, eso es lo que deberíamos padecer. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros merece esta condenación de muerte. Pero, ¿qué pasaría si Dios nos dijera que alguien más tomó sobre sí el castigo del infierno en nuestro lugar? ¿Y si Dios nos dijera que alguien más murió en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que hacerlo? Ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo, quien no solo fue perfecto en nuestro lugar, sino que también fue castigado en lugar de nosotros. Pedro nos dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Cuando a Jesús lo mataron por nuestra culpa, Él nunca pecó, permitió que lo ejecutaran por el pecado del mundo. La condena que Dios quiere por nuestras transgresiones ya ha sido pagada por Jesucristo. Jesús fue perfecto por nosotros y fue castigado en nuestro lugar. Debido a esto tenemos vida eterna, ¿o no? Sí, tenemos que sufrir la muerte física, pero ¿es la muerte física una cosa mala para los que creen en Jesucristo? Exactamente, ¿cómo obtenemos la vida eterna?
¿La recibimos simplemente porque somos humanos? ¿O es como ese $1,000,000 del que hablábamos anteriormente, escondida en alguna parte y que nadie puede encontrar? El regalo de la verdadera vida después de la muerte, el regalo de vivir eternamente con Jesús en el cielo, no está escondido, está exactamente donde Jesús lo colocó para que todo el mundo lo vea. Jesús nos da el don de la vida eterna en su palabra, la Biblia. Sencillamente dicho, la Biblia nos dice que Jesús nos da la vida eterna en el cielo por medio de la fe. La fe es simplemente creer que Jesús es nuestro Salvador. Es creer simplemente que Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y que murió en nuestro lugar para cargar con el castigo que nuestros pecados merecían. Cuando el carcelero de Filipo preguntó al apóstol Pablo cómo podía ser salvo, cómo tener la vida eterna, el apóstol le respondió: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Esta es la fe que tenía uno de los hombres crucificado al lado de Jesús. Cuando el Señor colgaba del madero, otros 2 hombres fueron también crucificados junto con él. Al principio, sintiendo gran odio hacia Jesús, le decían cosas muy crueles, aunque ellos eran criminales y Jesús era inocente. Después de cierto tiempo, uno de ellos comenzó a defender a Jesús, reprendiendo al otro malvado, diciendo que se callara, y volteándose a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este criminal ahora creía en Jesús como su Salvador personal. ¿Y cómo contestó el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque el malhechor iba a morir, Jesús también le prometió que estaría con él en el paraíso. Asimismo, nosotros los pecadores tenemos esta misma promesa.